Bueno, vamos a ver un ejercicio sobre el tema de fuerzas y sistemas equivalentes de fuerzas. Y además, en el último punto vamos a ver cómo reducir un sistema de fuerzas a su mínima expresión, que es el torsor. O sea, una fuerza resultante del sistema de fuerzas que no son no concurrentes, un momento lector, un momento resultante que va en la dirección de la resultante, de la fuerza resultante, eliminando toda componente que es perpendicular a esta dirección. Entonces, bueno, voy a pasar a la presentación. Tenemos esta geometría, es un poste, perdón, que va desde el punto O del inicio, donde está el centro de coordenadas. Tenemos los ejes X y Z en el plano horizontal y en el plano vertical el eje Y. Entonces, este poste está sostenido o tiene la acción de 3 cables que tienen un esfuerzo igual a P de 1500 newtons cada uno. Entonces, el primer punto que se pregunta es sacar, digamos, la fuerza resultante y el momento resultante para el punto D, es decir, a donde llegan, el punto intermedio donde llegan los dos cables, CD y el ED. Y después se puede trasladar esta fuerza a el punto O y sacar o tener en cuenta que al trasladar una fuerza, que en este caso orientada espacialmente, digamos, al llevarla al punto O va a aparecer un momento asociado al traslado de ese resultado. El tercer punto va a ser sacar el torsor y determinar la posición de este torsor, que sería la mínima expresión del sistema, eh, para que, evidentemente, la componente de momento fuera de lo que es la dirección de la resultante se anule. Bueno, vamos con el primer paso. Para determinar el primer paso tenemos que, en base a las coordenadas que tenemos, los datos geométricos que tenemos, determinamos las coordenadas de los puntos A, B, C, D y E, que lo pueden ver en pantalla. Por supuesto que si los cables están actuando a tracción, que es lo único que pueden, digamos, aguantar, porque no pueden aguantar compresión, las fuerzas, cuando cortemos los cables para ver su acción al poste, la fuerza que transmite el cable al poste tiene que ir del punto B, por ejemplo, hacia el punto A y del punto D hacia los puntos C y E. ¿Está bien? Y tenemos su magnitud que es de 1500 newtons. Entonces, como primer paso, determinamos los vectores BA como la resta del punto A, las coordenadas del punto A menos el punto B, y su módulo, que en este caso es 15 metros, o sea, la distancia entre los puntos. Y después determinamos las direcciones DC y DE, restando los puntos en orden cambiado, digamos, y su módulo. Luego calculamos, digamos, los versores en esa dirección, del punto B hacia la A, como el vector que va de B a A sobre su módulo, y así con los otros cables. Y lo que nos resta para calcular la magnitud y la dirección de las fuerzas que actúan de los cables hacia el poste, sobre el poste, es multiplicar estos versores por el módulo de la fuerza, que en este caso es la misma en las 3 direcciones. Ahí pueden ver los resultados. Ustedes pueden hacer este ejercicio de manera independiente y después verificar todo lo que yo pongo como resultado. Bueno, el primer paso sería determinar la fuerza resultante de estas tres fuerzas, que simplemente surge de la suma vectorial de esas fuerzas. Pueden ver el resultado ahí. O sea que tiene mayormente una componente, la mayor componente es de 3600 newtons hacia abajo. Bueno, podríamos sacar
la dirección en la cual está actuando ese resultante, dividiéndolo por el módulo, eso a ese versor nos va a servir después para calcular en el último punto, el torsor. Y bueno, ya que queríamos reducir ese sistema de fuerzas a uno que está actuando en el punto D, lo que tenemos que hacer es calcular el momento de estas tres fuerzas respecto al punto D. Por supuesto que como las fuerzas de los cables DC y DE intersectan ese punto, el brazo de palanca va a ser nulo y el momento va a quedar como el vector posición de la fuerza que actúa en B, como RdB, que lo denominé ahí, producto vectorial, la fuerza que transmite el cable poste de punto B a la A. Entonces, el versor, el vector posición, es de 0 en X, 2 positivo en Y y 0 en Z. Haciendo esta multiplicación, como el determinante de lo que está ahí, nos da que hay un momento resultante, cuando reducimos ese sistema de fuerzas al punto D, de 1800 newtons metros en la dirección X. Fíjense que tiene sentido, porque primero que es negativo, porque la fuerza va desde B hacia A. Si ponemos con la mano derecha, a ver, si ponemos con la mano derecha, vemos que acá tenemos una componente de esta fuerza, que la voy a dibujar en verde, que es, estamos tomando un momento en el punto D, esta componente, fuerza B hacia A, tendrá una componente vertical que pasa por el punto respecto al cual estamos tomando, y otra componente que va en la dirección Z negativa. Componente en Z. ¿Bien? Entonces, respecto al punto D que está más abajo, con la regla de la mano derecha vemos que el momento tiene que ser perpendicular al plano de la fuerza, el plano que contiene el vector posición y la fuerza, entonces va en dirección X, pero tiene que ser negativo. Volvamos a la ventana. Entonces, ese sería el primer punto, digamos, cómo queda, cuál es la resultante o el sistema equivalente aplicado en el punto D, es la resultante de 360 menos 3600 y menos 180 newtons, y aparece un momento que es de menos 1800 newtons metros en la dirección de X, y es nulo en las otras componentes. Vamos al segundo punto. Si nos preguntan cuál es el sistema equivalente reducido en el punto O, por supuesto que la resultante no va a cambiar, pero sí va a aparecer un momento que es el producto de trasladar esta fuerza resultante que yo estaba considerando en el punto D. Acá hay una fuerza resultante. Esto está una fuerza resultante y un momento resultante. Bueno, dijimos que iba justo en la dirección de X negativo. Lo dibujamos con doble flecha. Momento resultante en D. Entonces, si nos piden trasladar el sistema equivalente al punto O, vamos a trasladar la fuerza R, dibujando esquemáticamente en cualquier dirección, pero al trasladarla va a aparecer un momento que resulta de trasladar una fuerza por su línea de acción. ¿Cómo hacíamos esta traslación? Bueno, en realidad lo que hacíamos era colocar un sistema de fuerzas iguales y opuestas en el punto donde nosotros queríamos dejar la fuerza, dejar una de las componentes, una de las fuerzas, que es la que va en la misma dirección de la fuerza original, y la acción equivalente de estas dos, que forman una cupla, porque esto es R y esto es R que va en dirección
en sentido cambiado, en realidad forman un momento, una cupla, y eso lo puedo expresar mediante el vector ROD, o sea, ROD será en sus componentes 0 a creo que a 12 metros de distancia o 10, no estoy seguro, en dirección vertical y 0 en dirección Z. Entonces, esta cupla, fíjense que tiene sentido así, digamos, aparece un momento de traslación que es el R o D, producto punto, la resultante, la fuerza resultante. ¿Bien? Entonces, a esta, nos olvidamos de esta resultante acá y de esta resultante acá, la tenemos en cuenta a través del momento resultante de traslación. Ahora, ¿cuál va a ser el momento reducido ahí? Bueno, en realidad yo tenía un momento resultante de haber tomado sumatoria de momentos en el punto D, y ahora le tengo que sumar el de traslación. Entonces, el momento resultante al reducir el sistema en el punto O va a ser el momento resultante al reducir el sistema en el punto B más el momento de traslación. Bueno, veamos ahora en Filmina. Entonces, sigamos con el siguiente punto. Entonces, ahí está el vector posición. Siempre el vector posición va desde el punto al cual queremos trasladar la fuerza, desde ese punto al punto donde estaba la fuerza. Entonces, el momento de traslación aparece como, tiene un valor de menos 1800, 0 en I y menos 3600 en Z. Lo que sumado al momento de reducción en el punto D nos da un sistema que sigue siendo la fuerza resultante, que no cambia, y un momento que está asociado al llevar la fuerza resultante al punto O de menos 3600 en X, 0 en Y y menos 3600 en Z. Bueno, esa sería la respuesta para el segundo punto planteado en el ejercicio. ¿Se acuerdan que habíamos calculado el versor que nos define la dirección de la fuerza R? Entonces, ahora lo que vamos a tener vamos a entrar en lo que es el versor. Entonces, para recordar, tenemos la fuerza resultante, estoy dibujando en una dirección aleatoria, y podríamos tener el momento resultante que en un primer para cualquier sistema, digamos, también tiene una dirección aleatoria, digamos, cualquiera en el espacio. Entonces, para reducir más a un sistema, nosotros podríamos eliminar esta componente, esto lo podemos ver en una componente según el eje perpendicular, vamos a poner MR perpendicular, y según una componente, el momento también, que le vamos a poner MR paralelo. Entonces, nosotros, trasladando la fuerza en una dirección que es perpendicular al plano que contiene a la resultante y al momento resultante, si nosotros trasladamos la fuerza fuera de ese plano, van a aparecer momentos torsores, momentos que van a estar en una dirección perpendicular a la resultante fuerza. Pero nunca vamos a poder hacer desaparecer, digamos, trasladando la fuerza R a la componente que va en su mismo eje. Entonces, veamos cómo hacerlo, cómo nosotros tenemos el resultante y el momento resultante en el espacio, veamos cómo hacer los cálculos para conocer la nueva posición de R para que se cumpla que sea un torsor o un sistema reducido al mínimo, que no tiene componente fuera de la dirección de la fuerza resultante. Entonces, usando la definición del producto escalar, podemos multiplicar la miembro-miembro
componente por componente y sumarlas a la resultante y el momento resultante. Si yo eso lo divido por el producto de los valores absolutos de las magnitudes de ellos dos, eso es, por la definición de producto escalar, es el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Entonces, haciendo la inversa de coseno, llegamos a calcular, si es que lo quieren calcular, que forman un ángulo de 92 grados. Bueno, ¿cómo hacemos ahora para determinar cuál es la magnitud y dirección del momento, de la componente de momento que es paralela a la resultante? Bueno, la dirección de la resultante ya la tenemos a través de lambda r, y la magnitud del momento que es paralelo a la fuerza resultante es simplemente la magnitud del momento por el coseno del ángulo este, o sea, lo estamos proyectando. Si hacemos esos cálculos, el momento resultante paralelo a la fuerza resultante da menos 17,8, 177,8 y 8,9 en los respectivos ejes. ¿Cómo verifican que están bien hechos los cálculos? Bueno, podrían ver cuál es la división componente-componente entre la fuerza resultante y el momento que va en la misma dirección. Y el cociente entre cada una de las componentes tendría que ser la misma. ¿Cómo calculamos ahora la componente que es perpendicular? Bueno, si nosotros sabemos que la suma de la componente paralela y la perpendicular me tiene que dar el momento resultante que habíamos calculado originalmente, podemos calcular el momento perpendicular como el momento original menos el paralelo que ya lo tenemos calculado. En este caso, ahí expreso, tengo el cálculo, los valores. Bueno, entonces podríamos hacer dos cosas. Podríamos preguntarnos qué distancia tengo que trasladar la fuerza fuera del plano que lo contiene eh, para que se cumpla y llegar a un torsor y eliminar la componente perpendicular. Bueno, básicamente la distancia, como nosotros estamos trasladando nuevamente la fuerza resultante en una dirección perpendicular a esta, que se cumple que la resultante por la distancia que traslademos va a ser igual a la componente de momento que estamos de traslación. Entonces, la distancia va a ser el momento, la componente del momento resultante perpendicular a la fuerza, su magnitud, sobre la magnitud de la resultante. Y bueno, ¿en qué sentido lo tenemos que trasladar? ¿Hacia afuera o hacia adentro en este gráfico? Bueno, fíjense que si nosotros trasladamos afuera, la fuerza esta, por ejemplo, que va hacia arriba, le trasladamos hacia acá, ponemos una fuerza resultante para arriba, como estaba, y hacia abajo, y la cupla que aparece al dejar la nueva posición, la fuerza tal cual como estaba, es en este sentido. Entonces, esta cupla que aparece al trasladar va a tener, si le trasladamos a la fuerza una distancia d igual a esta magnitud, va a tener una magnitud de igual al momento, a la componente perpendicular del momento, y va a tener sentido contrario. Entonces, si la trasladamos, en este caso, por ejemplo, la trasladamos hacia afuera, vamos a estar generando un momento de traslación que es igual y contrario a lo que tenía a la componente perpendicular, por ende, la suma de dos cosas se anula. Entonces, ahí nos damos cuenta que trasladarlo hacia este sentido, ya nos quedaría el versor como la resultante, con el torsor, perdón, que sería la fuerza resultante, con solamente una magnitud, una componente del momento que va en esa misma dirección. Si lo quieren hacer analíticamente, lo podemos calcular a través de la definición de momento. Entonces, aparece ahora un vector R, que es el traslado, que va desde el punto nuevo hasta el punto donde estaba la fuerza, ¿está bien? Entonces, tenemos que el vector de traslación
producto punto, la fuerza resultante, tiene que ser igual a la componente de momento perpendicular que teníamos. Entonces, si desarrollamos esta operación, nos quedan esas tres ecuaciones que están vinculadas entre sí, digamos. Entonces tenemos tres incógnitas, que son las tres componentes del vector posición, del vector de traslación, digamos, Rx, Ry y Rz, R minúscula. Y a su vez tenemos el momento que es perpendicular y tenemos el resultante y sus componentes. Por ende tenemos tres ecuaciones y tres incógnitas. Bueno, acá ocurre una cosa que no es tan obvio, vamos, que si nosotros tenemos ese sistema de fuerzas, bueno, ese sistema de ecuaciones, de tres ecuaciones con tres incógnitas, no lo podemos calcular directamente porque hay infinitas soluciones. Eso se da porque, vamos a hacer un gráfico, si yo tengo acá, por ejemplo, un vector posición y acá una fuerza, y yo digo que quiero encontrar el vector posición que multiplicado por esa fuerza me dé igual a un momento, bueno, por el principio de transmisibilidad, nosotros, si este vector cumple con la ecuación, si nosotros trasladamos esta fuerza sobre su línea de acción, va también, o sea, no altera el equilibrio y por ende también va a ser solución. Eso lo pueden hacer, pueden trasladar la fuerza a otro lugar y con un nuevo vector posición, R', esta será la fuerza, y el producto vectorial de estos dos va a ser exactamente el mismo. Bueno, entonces, ¿cómo levantamos la indeterminación? Bueno, lo que hacemos es suponer, darle un valor cualquiera a una de las componentes de R y trabajar con las otras dos componentes que nos quedan, o todas las otras dos ecuaciones que nos quedan. Entonces, suponiendo que Rx tiene un valor de 1 metro, y despejando las incógnitas de esas dos ecuaciones, pasamos a poder calcular las otras componentes del vector posición. Va a ser, y para verificar que ese vector de trasladación está bien, podremos hacer el cálculo del producto vectorial del vector de trasladación por la resultante y nos tiene que dar igual al momento, a la componente de momento que era perpendicular al eje. Entonces, bueno, espero que esto haya servido para aplicarlo en un problema y ver cómo se resuelve numéricamente y cómo se encuentra la mínima expresión de un sistema de fuerzas, un sistema equivalente de fuerzas no concurrentes.